Imagina una pequeña cabaña enclavada en lo profundo de Balmoral. Pads de piedra fría. Cortinas polvorientas. Y un secreto encerrado dentro de una pequeña caja de madera que solo una persona debía encontrar. Su nombre es Luisa. Es joven. Es tranquila. Y acaba de heredar algo que personas poderosas realmente no querían que tuviera. Pero aquí está la parte extraña, Guillermo ya lo sabía. ¿Y Camila? A ella nunca se le dijo ni una palabra. Comenzó silenciosamente. Sin cámaras. Sin multitudes. Sin grandes anuncios. Solo una familia muy famosa, caminando lentamente por los pasillos de Balmoral, tratando de averiguar qué hacer con toda una vida de cosas dejadas atrás. La reina se había ido. Y el dolor tiene una forma de hacer que todo se sienta más pesado de lo que es. Cada cajón. Cada instante. Cada vieja fotografía en un marco polvoriento. El personal se movió con cuidado. Los abogados trabajaron rápido. Y la mayor parte de la clasificación, la dolorosa, la privada, fue manejada por personas pagadas para ser discretas y no hacer preguntas. Pero había un lugar que nadie tocó. Una pequeña cabaña. Yedra trepando por los costados. Situada en el extremo más alejado de la finca, lejos de la casa principal, lejos de las dependencias del personal, lejos de todo. No estaba en la lista de propiedades. No se mencionaba en el testamento oficial. Y durante semanas después del funeral, nadie habló de ella. Entonces Luisa encontró una llave. No la estaba buscando. No se la dieron. Estaba escondida, silenciosa, deliberadamente, entre las páginas de un viejo diario de cuero. El diario personal de la reina. Un asistente principal se lo había puesto en las manos una tarde sin más que una voz suave y 7 palabras. Ella quería que usted tuviera esto. Eso fue todo. Sin explicación. Sin nota. Solo el diario, y el peso de esas 7 palabras instalado en el pecho de Luisa. Luisa tiene 18 años. No es del tipo que hace ruido. Piensa antes de hablar. Observa antes de actuar. Dio la vuelta al diario en sus manos, lo abrió lentamente, y sintió que algo caía contra su palma. Una pequeña llave de latón. Fría al tacto. Suave por años de haber sido sostenida. La acercó y la miró con atención. 2 letras estaban grabadas en el lateral. Pequeñas. Cuidadas. E&L. Contuvo la respiración. No dijo nada. Solo la sostuvo. Y al otro lado de la habitación, 2 miembros del personal doméstico la vieron sostener ese diario, y se quedaron completamente quietos. Uno de ellos miró al otro. Una mirada larga. La clase que dice demasiado sin decir una palabra. Entonces uno de ellos se dio la vuelta. Y se alejó para hacer una llamada telefónica. Luisa no se dio cuenta. Ya estaba mirando las últimas páginas del diario. Allí, entre las 2 últimas páginas, doblado y metido, había un mapa dibujado a mano. Tinta vieja. Líneas cuidadas. Y un pequeño círculo marcado en el extremo más alejado de la finca. Sabía exactamente hacia dónde apuntaba. Su corazón no se aceleró. Se ralentizó. Como sucede cuando algo importante está a punto de ocurrir y tu cuerpo ya lo sabe antes que tu mente. Se puso el abrigo. Salió al exterior. Y caminó. La cabaña era real. La puerta se abrió con la llave. Y allí, justo dentro de la entrada, sobre el frío suelo de piedra, había un único sobre blanco. Su nombre estaba escrito en él. Con una letra que había conocido toda su vida. No lo abrió de inmediato. Simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo el sobre con ambas manos. El aire frío de la cabaña la envolvía. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes, no viejo, sino guardado. Como algo que había estado esperando en un lugar muy específico para un momento muy específico. La letra era inconfundible. La había visto en tarjetas de cumpleaños todos los años desde que era pequeña. Pulcra. Cuidada. Un poco anticuada. Pero cálida de alguna manera. Como una voz en forma de tinta. Era la misma mano. La misma presión del bolígrafo. La misma persona. Pero esto no era una tarjeta de cumpleaños. Luisa se sentó en el suelo. No había sillas en esa cabaña. Ningún mueble en absoluto. Solo piedra fría, luz gris entrando por ventanas polvorientas, y un silencio tan completo que podía oírse respirar. Abrió el sobre lentamente, como si temiera romper algo que no podía arreglarse. Y leyó. La cara iralaga. Transcurría por diferentes sentimientos como transcurre el clima, cálida en partes, cuidadosa en otras,
pesada cerca del final. La reina escribió sobre ver crecer a Luisa, sobre notar en ella cosas que la mayoría de la gente pasaba por alto. Una quietud, una paciencia, una forma de escuchar que parecía rara en una familia que siempre, estaba siendo observada. Entonces vino la parte que lo cambió todo. Enterrada en la tercera página, escrita con la misma letra calmada, había una verdad tan asombrosa que Luisa tuvo que leerla 2 veces. La reina había dispuesto, silenciosamente, años antes de morir, que esta cabaña y todo lo que contenía pasara directamente a Luisa. No a la herencia. No a Carlos. No a Guillermo. A ella. Personalmente. Un regalo privado. Una elección deliberada. Y la razón estaba escrita claramente. Me recordabas a mí misma a tu edad. Curiosa. Honesta. Sin miedo a la quietud. Luisa dejó de leer por un momento. Miró hacia arriba, al techo polvoriento. Tenía los ojos húmedos. No se los secó. La carta explicaba más. Debajo de las tablas del suelo de esta cabaña había una pequeña caja de hojalata. Dentro, décadas de correspondencia privada. Los sentimientos reales de la monarquía durante sus años más difíciles. Cosas que nunca debían ser publicadas. Nunca debían ser politizadas. Simplemente, preservadas. Por alguien que confiaba en que la persona adecuada sabría cómo mantenerlas a salvo. Luisa presionó un pie con cuidado contra el suelo cerca de la pared del fondo. Emitió un sonido hueco. Sintió un vacío en el estómago. Esa noche volvió a su habitación con la carta pegada al cuerpo. Y entonces lo vio. Su bolso había sido movido. No mucho, solo lo justo. No faltaba nada. Pero alguien había estado en su habitación. Alguien sabía que había ido a la cabaña. Se quedó muy quieta en medio de su habitación, como cuando te das cuenta de que no estás sola en algo que creías que era solo tuyo. Volvió a la cabaña a la mañana siguiente. Encontró la tabla del suelo suelta. La levantó. La caja de hojalata estaba allí, exactamente donde la carta decía que estaría. Abrió la tapa. Había cartas, sí. De bladas cuidadosamente. Atadas en pequeños manojos. Pero también había fotografías. Fotografías antiguas. En blanco y negro. Ligeramente descoloridas en los bordes. Y en una de ellas, vio una cara que reconoció de inmediato. Alguien a quien había visto la semana pasada. Alguien que aún estaba muy vivo. Sus manos comenzaron a temblar. La fotografía no tenía sentido al principio. Siguió dándole la vuelta. Mirándola desde diferentes ángulos, como si el ángulo fuera a cambiar lo que veía. Pero no fue así. La cara era clara. Inconfundible. Y el momento, eso era lo que le heló la piel. Las fotografías mostraban reuniones. Privadas. Habitaciones pequeñas, sin prensa, sin personal merodeando cerca. Personas sentadas juntas que, oficialmente, apenas se conocían. Conversaciones que nunca fueron reportadas. Conexiones que nunca fueron admitidas. Y sentada tranquilamente al fondo de una fotografía, medio en sombra, mirando directamente la cámara con una expresión imposible de leer, estaba una Camila más joven. No era la protagonista de la fotografía. No pasaba. Simplemente estaba allí, como alguien que había entrado en una habitación en la que no se suponía que estuviera, y decidió quedarse de todos modos. Pero las fotografías eran solo el principio. Las cartas eran lo importante. Luisa las leyó lentamente, una por una. 15 años de correspondencia privada entre la reina y un pequeño grupo de personas de confianza, un abogado, un asesor familiar, una amiga cercana. Escritas a lo largo de algunos de los años más turbulentos que la monarquía jamás había enfrentado. Divorcios, escándalos, crisis que casi rompieron toda la estructura. Y a través de todo ello, la reina había estado silenciosa y cuidadosamente haciendo algo que nadie sabía. Había estado moviendo cosas. Propiedades patrimoniales. Fideicomisos personales. Regalos privados. Desviándolos de la línea formal de sucesión hacia personas en las que confiaba con su corazón, no solo con su sangre. No era ilegal. No era turbio. Pero era controlado. El tipo de planificación cuidadosa y deliberada que las familias poderosas hacen cuando quieren asegurarse de que el futuro caiga en las manos correctas. El nombre de Camila apareció una vez en las cartas. Solo una vez. Estaba tachado. No agresivamente, no rayado con ira. Solo una línea limpia a través del nombre. Deliberada. Final. Y al lado, en el margen, 3 pequeñas palabras de la letra de la reina,
Manténgalo cerca. La cabana. Las cartas. El fideicomiso privado que las envolvía. Todo ello había sido dispuesto para eludir a Camila por completo. No por crueldad, las cartas lo dejaban claro. Por una decisión firme y silenciosa de que algunas cosas debían permanecer dentro de la familia de sangre, sin importar lo que dijeran los títulos oficiales. Entonces Luisa encontró el nombre. Enterrado en una de las últimas cartas, un asistente real de alto rango, que aún trabajaba dentro del palacio. Alguien que había estado presente en algunas de estas conversaciones privadas. Alguien que lo sabía. Su teléfono estaba boca abajo en el suelo de piedra a su lado. Lo alcanzó sin pensar. La pantalla se iluminó. Un número desconocido. Un mensaje. Lo abrió. 3 palabras. Devuélvelo. La cabaña se sintió de repente más pequeña. Las paredes más cercanas. El silencio más pesado. Miró la puerta. Luego la ventana. No se movió. No durmió. En hay una sola hora. Se sentó al borde de la cama con la espalda recta, el teléfono boca abajo sobre el colchón a su lado, y la caja de hojalata escondida debajo, justo debajo de donde estaba sentada, como si la presión de su propio peso pudiera protegerla. Las 3 palabras quemaban. Devuélvelo. Les dio vueltas en la mente una y otra vez, buscando una manera de hacer que significaran algo menos amenazante. No pudo encontrar ninguna. La mañana llegó gris y fría. Entonces llegó el golpe. 3 golpes suaves en su puerta. Sin prisas. Patientes. Casi no contestó. Pero algo le dijo, algo en el sonido de esos 3 golpes, que quien estuviera al otro lado ya sabía que ella estaba allí. Abrió la puerta. Era Guillermo. No estaba en ninguna postura oficial. Sin personal cerca. Sin protocolo. Estaba de pie con un abrigo sencillo, ojos cansados y las manos en los bolsillos, como alguien que también ha estado despierto la mayor parte de la noche. La miró un momento. Luego dijo, en voz baja, ¿podemos hablar? Ella lo dejó entrar. No miró alrededor de la habitación. No buscó la caja. Se sentó en la silla junto a la ventana y juntó las manos, y le dijo, calmada, simplemente, que ya sabía lo de la cabaña. Que lo había sabido durante años. Que la reina había ido a verlo en los últimos meses de su vida y le dijo en voz baja que un día Luisa encontraría una llave, y que cuando lo hiciera, necesitaría a alguien que la ayudara a entender lo que sostenía antes de que las personas equivocadas llegaran allí primero. Luisa lo miró fijamente. Las personas equivocadas, dijo. ¿Cómo quién me envió ese mensaje? Guillermo asintió una vez. Lentamente. Luego metió la mano en el bolsillo interior y sacó una pequeña nota doblada. Se la tendió. Ella la tomó. La abrió. La letra era familiar, breve, cuidadosa, de la propia mano de la reina. Unas pocas líneas dirigidas a Guillermo, diciéndole que cuidara de Luisa si alguna vez encontraba la cabaña. Que la protegiera. No controlarla. Protégela. El bolso, dijo Luisa. No era una pregunta. Guillermo la miró a los ojos. Necesitaba saber hasta dónde habías llegado. Ella sintió algo complicado moverse dentro de ella. No exactamente ira. No exactamente alivio. Algo que no tenía un nombre claro. Y entonces, desde la ventana, lo notó. Un coche negro. Pardo quieto sobre el camino de Grava afuera. Motor apagado. Sin matrículas. El conductor no leía. No hablaba por teléfono. Solo miraba el frente del edificio, inmóvil como una piedra. ¿Trajiste ese coche?, preguntó Luisa. Guillermo se giró para mirar. Su mandíbula se tensó. No. La habitación se quedó muy silenciosa. Se giró de nuevo hacia ella y se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Hay un nombre en esas cartas. Una persona que no debía saber nada de esto, y creo que ya lo sabe. Hizo una pausa. Sostuvo su mirada. No es Camila. Ella lo siguió sin preguntar a dónde iban. Por un pasillo trasero que nunca antes había recorrido, estrechas paredes de piedra, sin ventanas, el tipo de pasillo construido para el personal y las entregas, no para la familia. Sus pasos eran el único sonido. Sin cámaras aquí. Sin asistentes esperando en las esquinas. Solo el clic de una única luz en el techo y el olor a piedra vieja y algo vagamente como barniz para madera y años. Al final del pasillo, el paso se abría ligeramente. Y allí, en la pared izquierda, ocupando la mayor parte del espacio, había un gran retrato enmarcado de la reina Victoria. Óleos oscuros. Marco Pesado.
Había pasado junto a 100 retratos como ese en este edificio y nunca lo había pensado 2 veces. Guillermo alcanzó detrás del marco. Su mano encontró algo en la pared que no era visible desde el frente. Hubo un pequeño sonido pesado, como un pestillo soltándose, y detrás del retrato, apareció una puerta. Pequeña, con borde de hierro. Muy, muy vieja. La empujó para abrirla. El aire dentro era quieto y fresco, como una habitación que había estado sellada durante mucho tiempo. Luisa entró tras él. No era una habitación grandiosa. Sin oro. Sin terciopelo. Parecía más una habitación donde alguien había guardado recuerdos con los que no sabía qué hacer, cajas de archivo apiladas, mapas de la finca enrollados con cuerda vieja, sobresellados con etiquetas escritas a mano. Y en la pared del fondo, un armario cerrado con llave. Madera oscura. Herrajes de latón. Guillermo alcanzó su cuello y sacó una llave de una cadena. La había estado llevando, contra su piel, durante 2 años. El armario se abrió. Dentro, plano y sin dramatismo entre otros documentos, había un archivo legal. Preparado por el abogado privado de la reina. Firmado. Presenciado. Claro en su lenguaje. La cabaña de Balmoral y todo su contenido serían transferidos formalmente a Luisa, por su nombre. Sin condiciones. Sin institución. Luisa. Lo recogió con cuidado, sintiendo su peso. Nunca había sido presentado. Alguien lo había retirado del sistema del abogado antes de que pudiera registrarse oficialmente. Y el recibo estaba justo allí en el archivo, mostrando exactamente cuándo había sido presentado, y exactamente cuándo había sido retirado. Con un nombre adjunto. No un abogado. No personal del palacio. Un miembro de la familia. Alguien cercano a Camila, actuando, hasta donde se podía saber, sin su conocimiento. Actuando solo. Por razones que aún no estaban claras. Luisa sostuvo el documento con ambas manos y sintió que algo se rompía silenciosamente en su pecho. No IRA. No triunfo. Solo una profunda y hueca pena. Hizo todo esto por mí. Planeó cada pieza. Y alguien intentó hacerlo desaparecer. El teléfono de Guillermo sonó. Miró la pantalla. Algo cruzó su rostro, rápido e ilegible. No contestó. Guardó el teléfono en el bolsillo y miró a Luisa con una calma que claramente tuvo que esforzarse en mantener. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. Se movieron rápidamente hacia la puerta. Luisa fue primero, volviendo al estrecho pasillo. Pero antes de apartarse, miró de nuevo el retrato. Algo la hizo mirar la parte trasera del marco que Guillermo había alcanzado. Algo pequeño estaba clavado allí. Una fotografía. Más nueva que las de la caja de hojalata. Color. Clara. Se acercó más. Era la reina. Más joven, sonriendo, de pie al aire libre con luz brillante. Y a su lado, con la mano en su hombro, riéndose de algo fuera del encuadre, estaba el padre de Luisa. Eduardo. Sosteniendo la caja de hojalata. Volvió sola. Una última vez. Temprano en la mañana, antes de que nadie más se moviera por la finca. La yedra en las paredes de la cabaña estaba húmeda de rocío. La puerta se abrió con el mismo pequeño sonido de siempre, un clic silencioso, como algo exhalando. Dentro, la luz era pálida y gris, y el frío se sentía profundo en la piedra como el frío se siente en edificios antiguos que nunca han estado realmente calientes. Se sentó en el mismo lugar del suelo. La caja de hojalata estaba abierta frente a ella. Todo dispuesto a su lado, las cartas, las fotografías, los documentos, las cosas que había leído y releído hasta casi sabérselas de memoria. Los deseos privados de una mujer que había llevado un país entero sobre sus hombros durante 70 años. Y que aún así, de algún modo, en medio de todo ello, había encontrado tiempo para poner una pequeña llave de latón entre las páginas de un diario para una niña en la que creía. Luisa se sentó con todo ello durante un largo momento. Simplemente se sentó. Y respiró. Luego metió la mano en el fondo de la caja, debajo de todo lo demás, donde no había nada más, y encontró un sobre más. Pequeño. Sencillo. Sin nombre en el exterior. Lo abrió con cuidado. No era un documento legal. No era una fotografía. Era una tarjeta. De esas que se ponen en un ramo de flores. Lo suficientemente pequeña para caber en un bolsillo de abrigo. Y en ella, con la letra que había conocido toda su vida, había solo 2 frases. La cabaña es tuya porque tú sabrás qué hacer con ella. No por lo que vale, sino por lo que significa. Luisa la leyó 3 veces. Lentamente. Luego dio la vuelta a la tarjeta.
Y pegada en la parte de atrás había una fotografía que nunca había visto. De ella misma, una niña pequeña, quizás de 2 años, sentada en el regazo de la reina, riendo por algo que sucedía justo fuera del encuadre. Ambas riendo, en realidad, con los ojos arrugados, puras y sin reservas. En el reverso de la fotografía, escrito a lápiz, suave y rápido, como un pensamiento atrapado antes de desaparecer, ella ya sabe cómo estar quieta. Eso es raro. Luisa dejó la tarjeta muy lentamente. Había ido buscando un secreto. Y lo había encontrado. Pero no era el tipo de secreto que pertenece a un titular. Era el tipo que pertenece a una habitación silenciosa, en manos de la persona adecuada, sostenido con cuidado y paciencia. También había un segundo documento legal, presentado correctamente esta vez, enterrado a salvo entre los otros, fechado 3 semanas antes de la muerte de la reina. Sin preguntas. Sin escapatorias. La cabaña era de Luisa. Siempre había sido de Luisa. La persona que había retirado el primer documento solo había creado un retraso, no un daño.